Los humanos son orcos espaciales. Lesión cerebral traumática. En realidad, Krill nunca había conocido un humano. Por supuesto que había oído hablar de ellos, como médico traumatólogo en el segundo centro médico más grande del cuadrante. Recibió muchos visitantes y sus historias desde muy lejos de la galaxia. Los humanos no eran un tema nuevo de discusión. Habían existido por un tiempo y poco a poco estaban comenzando a extenderse fuera de su mundo natal. Cada día más y más especies contaban historias sobre extraños depredadores. Solía ser que las historias se contaban de segunda mano, algo así como un amigo de un amigo, pero cada vez llegaban más personas con supuestas historias de encuentros personales. Si bien los humanos no eran un tema de discusión nuevo, ciertamente eran un tema popular. Cada semana parecía que otro visitante les traía otra emocionante historia de los locos habitantes del mundo de la muerte. Krill dudó de muchas de las historias. Como profesional médico, se basaba rápidamente en la ciencia pura y no era propenso a fantasías. Pero un fiel ciclo solar fue testigo de algo que cambiaría su opinión para siempre. Era un día lento. La mayoría de los transportes y barcos de carga se habían trasladado el día anterior, llevándose consigo tripulaciones y accidentes. Krill flotaba sin rumbo por los pasillos controlando a los pacientes y ocasionalmente enviando una nota a un colega. Todo esto se hizo fácilmente con 4 extremidades independientes y 4 hemisferios corticales separados. Las luces del edificio se pusieron repentinamente rojas. Las señales de radio chocaron contra sus receptores laterales mientras se giraba para correr por el pasillo. Las señales de radio se transformaron en una voz. Doctor, tenemos un SOS de emergencia del USS Stabby solicitando asistencia médica inmediata. Las palabras utilizadas no eran familiares para Krill mientras tomaba el siguiente pasillo a toda velocidad. ¿Especies? Los escaneos indican que es una nave humana independiente. Si no fuera por su formación médica, podría haberse detenido en shock. ¿Repetir? Humanos, ahora les envío un mapa biológico. Las señales de radio se transformaron y la zona cortical lateral de su unidad posterior derecha decodificó la imagen. El humano era una criatura extraña, endoesqueleto bípedo de 10 unidades de altura, con 2 hemisferios corticales adjuntos a base de carbono que funcionan mediante una bomba circulatoria y un conjunto complejo de tubos de músculo liso. Con formación médica avanzada y 4 hemisferios corticales, sabía lo suficiente en ese momento para realizar casi cualquier operación médica de emergencia necesaria. Al ver el biomapa, estuvo casi 100% seguro de que esas historias habían sido falsas. Flotando hasta detenerse en la unidad médica principal, esperó con 2 miembros del personal de apoyo mientras escuchaban el rugido de motores del barco acercándose desde el cielo. Los anillos de Sactum, sus motores hacían ruido. Las puertas de delante se abrieron de golpe y 3 de las criaturas entraron corriendo, empujando a una cuarta en una silla de ruedas. Largas ondas de radiación electromagnética indicaron un color rojo ardiente que pintaba el frente de la cuarta criatura. Pensándolo mejor, rápidamente encendió su traductor universal. Todo estará bien, capitán. Usted estará bien. Simplemente no mueva la cabeza. Krill rápidamente notó el parche médico universal en la extremidad superior derecha del humano. Debía ser una emergencia si se vieron obligados a llevarlo al lado del avión, pero bloqueado como estaba, apenas podía ver la cuarta figura pintada en onda lenta, con el cuello inmovilizado por un rígido collar de espuma. Una figura al lado estaba ayudando a mantener a la criatura en posición sentada erguida. Deteniéndose en el centro de la habitación, los 2 hombres se movieron para dejar paso. Nunca había visto algo tan espantoso, o si lo había visto, solo había sido durante los exámenes post-mortem. Esperaba que los humanos no fueran capaces de captar el chillido de gran amplitud que emitió al verlo. El hombre humano estaba sentado muy quieto, en la silla con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. La sangre había goteado de su cuenca ocular derecha, alrededor de los bordes de una varilla de metal afilada,
que sobresalía de su centro. A su alrededor, los otros humanos estaban frenéticos, dejando salir pequeñas gales aterrorizadas mientras miraban. Un par de cálculos rápidos. La varilla habría perforado el tejido cortical. El humano debería estar muerto. Tenía que serlo. Si algo le había enseñado la escuela de medicina, era que era imposible sobrevivir a una lesión cerebral. Rápidamente, Krill se deshizo de su horror y avanzó esperando encontrar que la bomba circulatoria del humano no funcionaba, pero un escaneo rápido mostró que el órgano todavía estaba bombeando y lo hacía a una velocidad lenta de 66 latidos. ¿Cómo podría hacer esto? Hola, doctor. Krill casi saltó de su piel cuando el humano habló con los labios apretados y muy quieto, abriendo otro ojo para girar hacia el borroso y desenfocado. Otro chillido de horror. ¿Podría ayudarme? Creo que tengo algo atascado en el lóbulo frontal. De repente, no supo qué hacer con sus manos. ¡Qué locura fue esta! El humano no solo no estaba muerto, sino que estaba hablando. Imposible. Capitán, por favor, no hable. El otro humano suplicó. Solo escúchame por un segundo y deja de asustarte. Yo soy el que tiene esta maldita cosa saliendo de mi cerebro. El grupo que lo rodeaba se quedó en silencio. Krill avanzó, haciendo un examen lento. ¿Siente dolor?, preguntó con asombrada curiosidad. El ojo bueno del humano se estremeció pensativamente. No. ¿Cómo puede...? El otro médico lo miró. El cerebro humano puede eliminar el dolor cuando es necesario. Lo sentirá más cuando el shock desaparezca. ¿Puede apagar el dolor? Gracias al Señor. El humano, sin ojo, murmuró en voz baja. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo me hicieron una lobotomía accidental? ¿Qué es una lobotomía? Hablaremos de eso más tarde. Resulta que Krill prefería no haber sabido lo que era una lobotomía. Humanos bárbaros. Pero aún así, estaba fascinado. Nunca había conocido una especie que fuera capaz de sobrevivir a una lesión cerebral, y seguramente ninguna de esta magnitud. Cualquier especie que no fuera humana habría perecido en el instante. El impacto de tal trauma por sí solo habría sido suficiente para matar, pero en lugar de eso, el cerebro del humano había apagado el dolor y lo había calmado, incluso a pesar del daño. Después de tratar la herida, Krill realizó una compleja cirugía para extraer el objeto. La cantidad de daño cerebral había sido extensa en cualquier otra especie, pero el médico de su nave pareció aliviado al ver las imágenes. Le habían roto la cuenca del ojo, le habían mutilado el ojo y le habían cortado el nervio óptico. El humano perdería el uso de ese ojo, pero eso no parecía molestarle. Ya estaba funcionando con una pierna robótica. ¿Quién hubiera pensado que las historias eran ciertas? ¿Quién hubiera pensado que se embarcaría con un grupo de humanos la próxima semana? ¿Quién hubiera pensado la capacidad de un ser humano para sobrevivir a una lesión cerebral traumática?